Hollywood, entre la paranoia y la ciencia ficción, el poder del mito. Unexplained disturbance and the hysteria that it's causing are incredible. How would you describe what you are seeing? It is clearing the mountains, moving too slowly to be a comet or meteor. Widespread panic has gripped the countryside as thousands have taken to the streets. It is confirmed. Las películas de ciencia ficción acaban siempre con un mensaje. Puede ser un mensaje abrupto que percibimos con claridad o algo mucho más sutil. El objetivo de la ciencia ficción no es solo predecir el futuro, sino jugar a proponer hipótesis y crear una especie de espejo deformante en el que nos veamos reflejados de diferentes maneras. Sus historias proceden de sentimientos muy arraigados en la mentalidad americana, de esa sensación de nosotros luchando contra el resto del universo y de ese miedo innato al fin del mundo que subyace en el interior más profundo de todos nosotros. La creciente ansiedad que nos invade incrementa nuestros temores apocalípticos y la aparición de demonios que hay que exorcizar. El género de la ciencia ficción alcanzó su apogeo en Estados Unidos en los años 50, al comienzo de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Entró en nuestras vidas en un momento de la cultura americana en el que estaban presentes toda clase de miedos, como la devastación nuclear o la llamada quinta columna, formada por personas iguales a nosotros, pero dispuestas a traicionarnos y dominarnos. Cuando repasamos la historia de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con 50 millones de seres humanos muertos por todo el planeta y la aparición de la bomba atómica, un ingenio nuevo y desconocido. De repente nos vemos enfrentados a la guerra tecnológica global, a bombarderos, buques de guerra y submarinos. Nuestro destino parece condicionado por la tecnología, una tecnología escalofriante y aterradora. Ciudad Supervivencia, una pequeña y modélica ciudad de Nevada, se enfrentará al poder descomunal de la energía nuclear. El equipo instalado supera el $1.000.000 e incluye edificios de varios materiales, maniquíes realistas y toneladas de comida para medir la contaminación causada por la radiación. Estos muñecos son sus únicos habitantes. Esta podría ser su casa y estas sus ventanas. A 1000 metros de distancia, una fracción de segundo después... La Guerra Fría estaba muy presente en los medios. Las filmaciones de Hiroshima y Nagasaki y las pruebas atómicas en ciudades artificiales salían en la televisión casi a todas horas. Así que teníamos una imagen muy nítida de cómo sería un ataque nuclear, y esa imagen se repetía una y otra vez. A esto había que añadir una ingente cantidad de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial que se emitían todos los días con una difusión casi equivalente a la de Star Trek. Era casi imposible encontrar un canal que no estuviese emitiendo un reportaje sobre el recién terminado conflicto. Así que la guerra, la aniquilación total, parecía algo inevitable. Operación Alerta. Este simulacro atómico es la mayor simulación de ataque aéreo a escala nacional jamás realizada. En Washington, 15.000 funcionarios han abandonado sus despachos para dirigirse hacia 31 emplazamientos secretos lejos del Capitolio.
A todos nos aterraba la posibilidad de que la Unión Soviética nos atacara con armas nucleares. Por eso hacíamos esos simulacros en los que nos poníamos a cubierto debajo de nuestros pupitres. Yo viví eso. Soy hijo de esa era. Estos niños se entrenan agachándose y poniéndose a cubierto, igual que tú en el colegio. El vídeo de la campaña era desternillante, pero muy ilustrativo. Hicieron toda clase de pruebas, achicharrando cerdos en el desierto y volando casas prefabricadas. Pero lo cierto es que aquellos panfletos y aquellos cortos tan estúpidos y aquella tortuguita que te decía agáchate y ponte a cubierto podían salvarte la vida. Yo tenía 8 años y no paraba de preguntarle a mi padre ¿qué son esos panfletos de defensa civil que hay en la mesita del salón? ¿Qué es una bomba nuclear? Durante los 2 años siguientes vivía aterrorizado pensando en ello, lo que hizo nacer en mí una auténtica fascinación. La primera película que dirigí realmente, Terminator, hablaba de una guerra nuclear que destruía la civilización humana. Y en todos mis trabajos ha estado presente el tema nuclear o la amenaza tecnológica, incluso en Titanic. De niño pensaba que era un peligro real e inminente. Sentía más miedo que mis padres, que no concebían que naciones inteligentes como Rusia o Estados Unidos fueran a apretar el botón rojo. Pero ambas estuvieron a punto de hacerlo durante la crisis de los misiles de Cuba. El día en que la crisis alcanzó su punto más crítico, mis padres fueron a una fiesta. Yo me quedé en casa viendo la televisión y llené todas las bañeras y todos los lavabos pensando, van a cortar el agua y esta va a ser toda el agua potable que vamos a tener. No teníamos pozo en nuestra casa de Arizona, ni tampoco sótano. Pero yo estaba preparado para el día del juicio final. Y esas películas de los 50 y principios de los 60 jugaban de una forma metafórica con todos esos miedos. Películas con arañas monstruosas o mantis religiosas gigantes, como la mantis gigante o la famosa tarántula. Criaturas que se convertían en seres gigantescos por culpa de las bombas atómicas. Y hay que reconocer el mérito de los estudios japoneses Toho que crearon Godzilla. Por primera vez vimos a una criatura mutante de la era prehistórica que volvía a la vida por culpa de la devastación de Hiroshima y Nagasaki y de todas las pruebas atómicas que se estaban llevando a cabo en aquella época. Ese cóctel radiactivo hizo que apareciese en el puerto de Tokio y se pusiera a destruir la ciudad. Nunca habíamos visto nada igual. En cierto sentido, la criatura representa a la bomba atómica que ha creado toda esa destrucción, que ha arrasado ciudades enteras. Y sin embargo, es la bomba la que termina enviando a la criatura al infierno y salvando al mundo. En muchas de estas películas había una criatura que, tras despertar de un largo letargo por culpa de una prueba nuclear, conseguía liberarse de su prisión de hielo o sufría una terrible mutación en el desierto. Parece una tontería, pero era muy significativo. Impossible, unbelievable, fantastic, but I tell you it could happen. It could happen. It could happen. It could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap, in a state of suspended animation, are the awesome creatures, the leviathans that roamed the earth at the dawn of time. And under certain conditions, a nuclear explosion could free one from his icy tomb. Then, guided by instinct, the beast would come back to the caverns of the deepest Atlantic, where it was spawned. Hay aspectos interesantes en estas películas de criaturas, como aquella titulada El monstruo de tiempos remotos, en la que una explosión nuclear despierta a un redosaurio gigante que dormía bajo el hielo del Ártico
y este termina llegando a Brooklyn, a Coney Island. Todas esas criaturas, ya sea un pulpo gigante, escorpiones enormes o aquellos cangrejos monstruosos tan cutres que en realidad eran personas disfrazadas trabajando en películas de bajísimo presupuesto, todas ellas evocaban dinosaurios, criaturas prehistóricas o insectos gigantes. Siempre tenían un componente primitivo. Produced on a scale never achieved before by any science fiction picture. Thousands in the cast. Era una forma de plasmar en la pantalla una especie de pánico a la regresión, a una destrucción absoluta de nuestra civilización que conduciría a nuestro planeta a su estado primitivo. Stay in your homes, I repeat. Stay in your homes. Your personal safety, the safety of the entire city, depends upon your full cooperation with the military authorities. Yes, cities, nations, even civilization itself, threatened with annihilation. Because in one moment of history-making violence, nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation. For born in that swirling inferno of radioactive dust were things so horrible, so terrifying, so hideous. There is no word to describe them. La humanidad en peligro empieza en un desierto californiano batido por el viento. Puede que me inspirara en ella para encuentros en la tercera fase, que también empieza con una tormenta de arena. Nunca olvidaré a esa chiquilla a la que encuentran deambulando por el desierto. Está en estado de shock, y aunque tratan de conseguir que hable, ella permanece en silencio. De repente, cree oír a lo lejos ese sonido tan fabuloso que hacen las hormigas gigantes que aparecen en la película, esa especie de chirrido constante que suena así. Entonces la niña mira a la cámara y grita: ¡Ellas! 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 No estamos hablando de grandes películas dirigidas por William Wyler y protagonizadas por estrellas como Montgomery Clift o Marlon Brando, sino de producciones de muy bajo presupuesto. Estos largometrajes no se rodaban en los estudios principales, sino en los de serie B, y la producción se llevaba a cabo en pequeñas casetas de madera, justo al lado de donde presupuestaban los cortos de dibujos animados. Eran películas encomendadas a productores jóvenes por la Allied Artists o la Universal, que debían estirar un presupuesto de $150.000 para rodar una película de 35 milímetros. Sin embargo, aquello les permitía aportar su visión sobre el mundo en que vivían, porque al fin y al cabo, la ciencia ficción es un espejo geopolítico del mundo que nos rodea. Siempre ha sido así. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos sucumbió a la paranoia. Pero los motivos que la provocaron no eran algo nuevo. Los estadounidenses llevaban años sintiendo temor ante el comunismo. El país entero vivía con esa obsesión, con ese miedo cerval a que los comunistas rusos terminaran invadiendo América. Y todos aquellos temores fomentaron una especie de paranoia colectiva que alcanzó en el cine su máxima expresión. Todas las películas de los años 50, especialmente las pertenecientes a los géneros de terror y ciencia ficción, nacieron del miedo a la invasión comunista. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! No, you've got to get out of here, please! They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet. La invasión de los ladrones de cuerpos es una clara respuesta al macarcismo imperante en aquella época. Es una encarnación del miedo al comunismo, que es el origen del macarcismo, expresando esa idea de que, por mucho que alguien se parezca a mí, en realidad es un ser diferente, perverso y profundamente malévolo. Whatever intelligence or instinct it is that can govern the forming of human flesh and blood out of thin air is
It's fantastically powerful, beyond any comprehension. This isn't just an ordinary body, is it? I never saw one like it. It looks unused. Es una idea que ha sido expresada de muchas maneras. En las películas de zombies, sus personajes parecen pensar, son como yo, pero no son humanos. Y muchas invasiones alienígenas son variaciones sobre el tema del doble que nos suplanta. Pero, sin duda, era un reflejo de la época, de ese genuino miedo a ser invadidos por ideas diferentes, a que la gente fuese infectada por nuevas formas de pensar que iban a socavar los fundamentos de nuestras creencias colectivas. Las personas sienten que están siendo reemplazadas, y esa es la cosa más aterradora del mundo. Se puede luchar contra un monstruo, pero contra la pérdida del yo, contra la idea de que nos van a robar el alma mientras dormimos, no hay nada que hacer. Es el miedo a la muerte, a la disolución, a la pérdida de tu propia identidad. Los personajes pierden sus emociones cuando se duermen y son suplantados por esos dobles que salen de las vainas alienígenas. Así que Don Siegel y sus guionistas se esforzaron mucho en humanizarlos. Los personajes de Dana Winter, Kevin McCarthy y sus amigos van a fiestas y hacen cosas que nos recuerdan a nuestros vecinos. Entendemos cómo es su vida y la pequeña ciudad en la que viven. Todo es hiperrealista. Y esto me enseñó una lección importante. Si creas un marco hiperreal, puedes permitirte desarrollar los conceptos más delirantes. Conseguir que el espectador se identifique con los personajes y comience a pensar, yo conozco a gente así, he estado en casas como esa, tengo amigos que son exactamente iguales. Te permite crear un ambiente sobrecogedor. Y ese es el origen del miedo. Lo aterrador no es que unos personajes excéntricos se enfrenten a los ladrones de cuerpos, sino que sean personas como nosotros que se enfrentan a lo inimaginable. Miles, where do they come from? I don't know. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. La invasión de los ladrones de cuerpos plantea un debate interesante. Para algunos, además del miedo al comunismo, pone de manifiesto el temor al conservadurismo de la cultura americana. Por un lado, está claro que el director, Don Siegel, vincula la historia al anticomunismo, al miedo a la invasión comunista. Pero también podemos hacer una lectura progresista e interpretar la trama como una expresión del miedo al pensamiento único, a que todos los habitantes de Estados Unidos terminen pensando y comportándose de la misma forma. Y esa ambigüedad que flota en el ambiente es uno de los puntos fuertes de la película. Una ambigüedad que el espectador reconoce y disfruta. Por eso el protagonista termina casi invadido por la locura. Existía un gran temor a que el comunismo hiciera perder el alma a la gente, a que todo el mundo acabase convertido casi en la misma persona. Algo que estimuló la lectura de libros como El hombre organización o El hombre del traje gris, una novela muy popular en aquella época, en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando comenzó el auge de las urbanizaciones en las afueras y del consumismo. Todo el mundo vestía igual y cogía el mismo tren para ir a trabajar. Era una época muy conservadora, que por supuesto tenía sus modas. Recuerdo que cuando era niña, todas las mujeres llevaban los mismos jerseys de cachemira, los mismos suéteres, las faldas de fieltro con apliques. En cierto sentido, todos íbamos uniformados. Así que mucha gente sentía un temor real, no exento de fundamento, a que todos nos volviéramos iguales en aquella nueva cultura floreciente, con sus urbanizaciones en las afueras y sus casas casi idénticas. El New Yorker y otras revistas satíricas publicaron chistes sobre alguien que entra por error en una casa igual a la suya, con una mujer igual a la suya. Combinando todos aquellos factores, la sociedad comenzó a sentir la sensación de que aquel gran cambio planteaba una gran amenaza. La amenaza de convertir al individuo en parte de una masa que no había elegido.
una amenaza que acechaba en la sombra y podía llegar a desencadenar la destrucción nuclear. En este sistema, el valor del individuo disminuye drásticamente y el Estado se vuelve todopoderoso. Organiza la vida del individuo, su vida política, su vida laboral, su vida social. Debemos oponernos con firmeza a la naturaleza agresiva del Estado comunista, a su esfuerzo incesante por expandirse, por tomar el control, por usurpar. Nos oponemos a esa tendencia mortífera y agresiva que supone una amenaza constante para la paz. La ciencia ficción hace algo diferente. Toma como base nuestro miedo a la ciencia y a la tecnología, a la poderosa industria militar, a un nuevo orden mundial basado en el consumismo de las masas populares y a cierto tipo de globalización, que sin duda no tiene nada que ver con el concepto de globalización que conocemos hoy. E incorpora el advenimiento de la televisión y la explosión de los medios de comunicación. Muchas películas muestran pantallas de televisión y montajes con imágenes de lo que está ocurriendo en varios lugares del mundo a la vez. Por ejemplo, nos muestran un plano de Moscú con gente huyendo de los extraterrestres, o el Big Ben, u otro monumento emblemático, como la Torre Eiffel. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Can it survive? We are the survivors of a disintegrated solar system. At this moment, the remainder of our fleet is circling your globe. What do you want with me? Arrange for your world leaders to confer with us in the city of Washington. Las películas estrenadas en aquel periodo no solo muestran un miedo metafórico a una invasión de la Rusia comunista, también expresan un acuciante temor a la destrucción del mundo. En Ultimátum a la Tierra, el director Robert Wise envía al espectador un mensaje categórico y tajante. Es una película contra la xenofobia, contra el miedo al extranjero, al que es diferente. Pero además, Klaatu, el alienígena protagonista, hace un alegato explícito contra la proliferación nuclear y la carrera armamentística. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this Earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. He's a robot. Without you, what could he do? There's no limit to what he could do. He could destroy the Earth. Sin embargo, hay un mensaje muy interesante que, aunque no resulta tan evidente, va implícito en el desenlace de la película. Aquel periodo de la Guerra Fría terminaría desembocando en la llamada distensión. Los dos grandes bloques alcanzaron diversos acuerdos, conscientes de que si las fuerzas estaban equilibradas, ninguno apretaría el botón rojo. Y en cierto sentido, el hecho de que vinieran los alienígenas y amenazaran con destruir la Tierra, a menos que los humanos se comportaran de forma civilizada y pacífica, era una especie de llamamiento a la distensión. Es decir, que además de enviar un mensaje pacifista, la película también abogaba por la distensión, por el equilibrio de fuerzas, aunque de una forma menos explícita. This is New York, as no man has ever seen it. Empty, deserted, its teeming millions gone. This is the setting for the most unusual picture ever filmed. I know you're there! You're staring at me! ¡No! La mayor parte de la trama transcurre en un Nueva York totalmente vacío. Una horrible catástrofe, probablemente atómica, ha eliminado a sus habitantes. Pero por alguna razón, 3 personas han sobrevivido a la radiación. The most daring idea ever attempted in motion picture entertainment. The last 3 people alone in the world.
El mundo, la carne y el diablo, uno de cuyos protagonistas era el actor de color Harry Belafonte, fue estrenada antes de las grandes movilizaciones por los derechos civiles. Aquello provocó una gran controversia en las regiones que aún practicaban la segregación racial, donde la película fue censurada. Pero ante todo era una especie de llamamiento a la paz. Otro aspecto interesante es esa imagen tan inquietante de la ciudad deshabitada que ya habíamos visualizado en el libro Soy Leyenda y en El último hombre sobre la tierra, pero que también aparece en El mundo, la carne y el diablo o en el desenlace de la hora final. Todos nos estremecemos al contemplar esas ciudades desiertas cuyos monumentos se han convertido en nuestras lápidas. El género cinematográfico de desastres postapocalípticos, o de crisis planetarias, o de supervivencia, podemos llamarlo de muchas maneras, tiene una amplia tradición en el cine estadounidense. Y eso es en parte porque todo el mundo, en especial en Norteamérica, comparte la creencia de que podría sobrevivir en cualquier circunstancia. En las películas del oeste y en nuestro cine bélico, siempre subsiste la idea de que tenemos lo que hace falta para sobrevivir, pase lo que pase, gracias a nuestras cualidades individuales. En El último hombre sobre la tierra, el protagonista se debate ante el dilema de si debes seguir o no. ¿Por qué sigo adelante?, se pregunta todos los días. Los años 60 fueron un periodo esquizofrénico en muchos sentidos. Por un lado, había un sentimiento de pavor, de pesimismo. El mundo estaba condenado. Todo se venía abajo. La guerra de Vietnam, el caos en las calles, las drogas, los disturbios raciales. Por otro lado, gracias al programa Apolo y a Jacques Cousteau, el océano y el universo estaban a nuestro alcance. Teníamos una sensación de posibilidades infinitas. Y la ciencia ficción reflejó esas dos corrientes opuestas, mostrándonos lo más oscuro y lo más luminoso y esperanzador. Mientras que los años 50 estuvieron marcados por el miedo al comunismo y la bomba atómica, en los 70 aparecen de pronto la ecología y la preocupación por el medio ambiente. En Cuando el destino nos alcance, descubrimos que el Soylent Green, el alimento sintético que el pueblo consume, está hecho de carne humana. La puesta en escena es claustrofóbica y oscura, y la gente vive hacinada en una ciudad que se ha convertido en un campo de concentración. Y alimentos como un tomate o un manojo de apio se convierten en algo precioso y casi olvidado, porque el pueblo no tiene acceso a ellos y ya ni los recuerda. La comida, la superpoblación y la vejez se convierten en una cuestión fundamental. Son problemas muy propios de aquel periodo, nacidos de una serie de debates y encendidas discusiones que comenzaron en los años 60. Hubo un cambio en la cultura de muchos países, en el mundo entero, en un tiempo nuevo marcado por las protestas estudiantiles, el auge del feminismo y el ecologismo. Siguiendo estas tendencias, la ciencia ficción de los años 70 comienza a mostrarnos un entorno árido y ruinoso. A partir de Mad Max, no nos enfrentamos al apocalipsis, sino a un planeta convertido en un vertedero. De esta forma, en la década de los 70, el ecologismo comienza a integrarse en nuestra cultura, contándonos que, de seguir así, la Tierra no acabará diezmada, terminará convertida en un basurero. In the future, cities will become deserts. Roads will become battlefields. And the hope of mankind will appear as a stranger. You want to get out of here? You talk to me. La segunda versión de La invasión de los ladrones de cuerpos no solo hablaba del miedo a las enfermedades infecciosas, que se materializaría pocos años después con la expansión del SIDA, sino que abordaba el temor a ser invadidos por algo que no podemos ver. Esa sensación nos acompaña durante toda la película y es uno de los aspectos que la hacen tan interesante.
It's got no detail, no character. It's unformed. All of a sudden, they're growing like parasites. Is it contagious? People are being duplicated. Cuando vi la invasión de los ladrones de cuerpos en los años 50, no pude evitar revolverme en la butaca. Me dio mucho miedo, como a todo el mundo. Me pareció una pequeña obra maestra. Así que cuando me encomendaron la dirección de la segunda versión, me propuse no hacer un remake, sino una variación sobre el mismo tema, sobre ese peligro inherente a nosotros de convertirnos en réplicas, sobre ese peligro de perder nuestra humanidad. How do you know my name? I didn't tell you my name. Can't find anything in here that looks like a body. My side's nosebleed. It looked right at me. You're looking at it as if it was human. It was not human. Hay una secuencia que, por desgracia, el estudio me obligó a añadir a los títulos de crédito iniciales. En ella se ven vainas espaciales por todas partes y muestra un planeta que ha sido devastado, en el que solo quedan rocas y en el que todo rastro de vida orgánica ha desaparecido. Algo que parece sugerir que ese podría ser el destino final de nuestro planeta. They come from a dying world. They drift through the universe, pushed on by the solar winds. They adapt, and they survive. The function of all life is survival. Me gasté unos $10 en aquellos trocitos de gel en una tienda de materiales de Bellas Artes y tuvimos que encontrar una forma de que pareciera que iban flotando por el universo y llegaban a San Francisco. La trama se centra en una invasión orgánica. Y es curioso que ahora estemos padeciendo epidemias como el SIDA, la gripe porcina, la gripe aviar y toda clase de enfermedades extrañas causadas por organismos invisibles que jamás habríamos podido prever, sobre todo en aquella época. From deep space, the seed is planted. Terror grows. Like the others. Elizabeth, wake up! Get you when you sleep. Sit up! La paranoia es buena. Es una forma primitiva de avisarnos de que tenemos que estar despiertos y alerta. ¿Cuándo alcanza un género su apogeo? Los géneros florecen y se marchitan. El cine de ciencia ficción necesitaba una segunda era de popularidad. Tras la primera, en los años 50, hubo un largo periodo en el que decayó el interés. Se siguieron haciendo películas, pero la segunda edad de oro no llegó hasta los 80. La Guerra de las Galaxias reinició por completo el sistema. Hizo resurgir el interés por la ciencia ficción. Era genial ver cómo se cargaban a todas aquellas malignas criaturas que parecían salidas de la caja de Pandora. Era divertido y emocionante, puro entretenimiento. Recuperó el arquetipo mitológico del samurái, del héroe con su espada, y transformó de golpe la ciencia ficción en algo nuevo y diferente. That boy is our last hope. No, there is another. The Force will be with you, always. Yo me crié en la época de La Tierra contra los platillos volantes. Adoro esa película. Es todo un clásico. También me encanta La Guerra de los Mundos y ese marciano arquetípico que dice «vengo en son de paz» y te desintegra con un rayo. Así que me crié con esa influencia cinematográfica que expresaba un mensaje único, con aquellas películas de monstruos del espacio que te enseñaban a no fiarte nunca de un extraño. Por eso, me gustó tanto que Steven, en Encuentros en la tercera fase, planteara que podrían ser buenos y agradables. ¿Por qué no? La primera vez que contemplé Júpiter a través de un telescopio y vi los anillos borrosos de Saturno, no me planteé en ningún momento que esas maravillas del universo pudieran hacerme daño.
Para mí representaban un viaje hacia el conocimiento. No me provocaban ninguna ansiedad y nunca percibí la más mínima amenaza procedente del exterior. Cuando miraba al cielo, solo veía cosas maravillosas. Por eso habría resultado inconcebible que mi primera película de ciencia ficción transmitiera agresividad. Otra tendencia interesante de este periodo es pensar que los alienígenas son como nosotros, son simpáticos y entrañables, y nos van a enseñar a ser más humanos. Algo que podría mitigar esos difíciles momentos en que nos sentimos culpables por nuestras ansias de dominación, por nuestro racismo, por nuestra xenofobia. No es algo explícito en estas películas, pero está presente de manera subyacente. Otro de los aspectos característicos más interesantes de este periodo es una decidida e inequívoca exaltación del feminismo. En los 80 hay una serie de películas de ciencia ficción cuyo argumento parece empujar al espectador a hacerse la misma pregunta. ¿A qué queda reducido el papel del hombre en un mundo feminista? En muchas de estas películas, como El hermano de otro planeta, Starman o incluso E.T., es la mujer quien termina haciéndose cargo de una familia monoparental. El macho llega e insemina a la hembra. O es un padre que ha tenido que dejar a sus hijos en alguna parte, pero siempre tiene que marcharse. Como en Terminator, donde él aparece de golpe, desnudo y casi indefenso. Son personajes que vienen, se muestran cariñosos y te alegran el día, pero siempre terminan marchándose, a veces sin preocuparse de lo que dejan atrás. Es un subgénero muy interesante que siempre acaba con una mujer, una madre soltera, a cargo de una familia. Sarah Connor? Yes. Sarah Connor, 35, brutally shot to death in her home. You're dead, honey. Las dos películas que hicieron que los círculos académicos se interesasen por el género de la ciencia ficción fueron Blade Runner y Alien, el octavo pasajero. La saga Alien, protagonizada por una mujer, llamó poderosamente la atención a las teóricas del feminismo, generando artículos y debates encendidos. Fueron dos películas esenciales que causaron sensación en los medios académicos y que, en cierto sentido, consiguieron que la ciencia ficción se convirtiese en un género respetable a ojos de la academia. A mí llevaba años interesándome, pero por aquel entonces la crítica lo trataba con desprecio. Alien, el octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott, me dio más miedo que El exorcista. No creo haber pasado nunca tanto miedo con una película como con Alien. Y lo digo en serio, no estoy bromeando. Llegó un momento en el que me entraron ganas de levantarme, recorrer el pasillo lateral y terminar de ver la película desde el vestíbulo. Pero era un pase privado de la academia y estaba sentado justo en el centro de la sala. Era una butaca increíble, pero habría preferido otra peor, mucho más cerca de la salida. El protagonista suele ser alguien que se ve envuelto en una situación que él no ha buscado, en inferioridad de condiciones y con todo en su contra. Podría mirar hacia otro lado, pero sabe que si no hace algo para conjurar el peligro al que se enfrenta, este acabará destruyendo a la sociedad. Entonces, ¿debe aceptar el desafío? En el mundo de los héroes, por supuesto que sí. Es lo que vemos en las películas del oeste, en historias como Raíces Profundas o Río Bravo, o en el comportamiento de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Nuestro héroe siempre dice: no me pienso cruzar de brazos, no voy a permitir que pase esto, voy a resistir y voy a luchar. En muchos sentidos, es un concepto muy americano, porque está basado en nuestra cultura, en los orígenes de nuestro país, en la guerra de independencia que creó los Estados Unidos. El héroe también debe estar dispuesto a plantar cara a la opresión, ya sea en una historia amable como Caballero sin espada, de Frank Capra, protagonizada por James Stewart, o en otro tipo de trama más espectacular. Es una recreación idealizada del americano medio, que está convencido que debe defender sus creencias y echarse a las calles a luchar por sus derechos.
Y es así como en un contexto de ciencia ficción, ya sea en Alien, El octavo pasajero, La guerra de las galaxias o Soy leyenda, llegamos a la figura de ese personaje que está dispuesto a resistir, a hacer algo que le aterroriza y que pondrá su vida en peligro para ayudar a sobrevivir a sus semejantes. It's a meteor shower. This new one you're tracking. How big? It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria. The United States government just asked us to save the world. Anybody want to say no? Think we'll get hazard pay out of this? Muchas de estas películas siguen el camino marcado por Joseph Campbell en la obra El héroe de las mil caras, que trata el tema del viaje del héroe, de sus aventuras y de los personajes secundarios que lo acompañan. También se inspiran en Vladimir Prop, que define la estructura del cuento popular mediante la combinación de una serie de elementos. La configuración propuesta por ambos autores era aplicable a casi cualquier cultura. Por eso a veces se tilda a estas películas de intrascendentes, porque tienden a reducir su estructura narrativa a sus elementos más sencillos. Sin embargo, esta simplicidad les permite adquirir un sentido universal. Si juntamos a un montón de personas, estas se convierten en un microcosmos. En un microcosmos de la cultura, de la sociedad en cuestión. En algunas películas esto es muy explícito. Hay un negro, un judío, un cobarde, un héroe. Son personajes marcadamente estereotipados. Y siempre sabes cuál va a ser el primero en morir o quién va a sobrevivir, porque cada cual desempeña una función. A historic and unprecedented event has occurred. The question of whether or not we are alone in the universe has been answered. En casi todos los casos, se presenta a los extraterrestres como seres superiores a la raza humana, tanto en el plano intelectual como tecnológico. Pero también son representados como seres sin alma, sin emociones, o como simples bichos, como por ejemplo los malignos insectos de Starship Troopers, una película que coqueteaba con la parodia y que hacía gala de una estética un tanto fascista. Sea como sea, los alienígenas siempre están mejor equipados. Y en cierto sentido me da la sensación de que, desde un punto de vista psicoanalítico, nuestra superioridad, nuestro imperialismo pasado, nuestro comportamiento en otras partes del mundo, nos causan un sentimiento de culpa. Por supuesto, estoy hablando de un mecanismo subconsciente, porque la gente no va por ahí mortificándose por eso. Pero ese sentimiento de culpa nos hace temer que podrían pagarnos con la misma moneda. En la cultura estadounidense existe el presentimiento de que nuestro éxito no puede durar, de que hemos hecho cosas malas y de que algo va a venir a vengarse y a darnos una patada en el culo. Y ya que nosotros no vamos a autocastigarnos, los alienígenas podrían encargarse de hacerlo. Ya sea por motivos psicológicos, ambientales o económicos, siempre hay mucha ansiedad flotando a nuestro alrededor. Solo es cuestión de explotar un miedo concreto en un momento dado, un papel que siempre ha desempeñado a la perfección la cultura cinematográfica. Yo pensaba hacer algo rompedor, y me desanimé mucho cuando se lo conté a mis amigos. Cuando les dije, voy a dirigir una película sobre el calentamiento global, a todos les sonó muy poco apetecible. Y yo me defendí diciendo, no, le daré un toque especial. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Aunque su intención sea convertirse en taquillazos, las películas de catástrofes aportan matices interesantes. Porque, como decía la famosa escritora Susan Sontag, se crea una especie de catarsis, de liberación, cuando vemos nuestra propia muerte en la gran pantalla. Puede ser la muerte del planeta, o la muerte de la civilización, o la muerte de un ser humano que a continuación se transforma en zombie. Es algo
purificador, catártico, aunque no lo llamemos así ni lo presentemos de forma explícita. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I haven't seen another person in 3 years. Esa idea tan arraigada en nosotros de imaginar desastres apocalípticos está muy presente en la Biblia y en la mitología. La cuestión es la forma que adopta en un momento dado y en qué medida se adapta a las inquietudes de una cultura. A una cultura determinada en un momento determinado. La historia de Estados Unidos está marcada por lo que se conoce como jeremiadas, que son una especie de lamentación religiosa. Antiguamente, los puritanos y los calvinistas se levantaban los domingos, iban a la iglesia y escuchaban un largo sermón que era su equivalente de la película de la semana, su medio de entretenimiento. Hay un sermón famoso llamado Pecadores en las manos de un Dios airado, escrito por el teólogo Jonathan Edwards, que habla de todas nuestras transgresiones, con esa noción calvinista tan puritana, y nos advierte de que hemos pecado y de que algo terrible va a suceder. Y lo extraño es que la gente disfrutaba escuchando aquellos sermones. Hay una especie de placer perverso en el hecho de pensar que te van a castigar o que en algún momento se va a producir algún tipo de cataclismo terrible. Es un mecanismo mental que parece conectar específicamente con la mentalidad estadounidense, con la naturaleza del norteamericano medio, que experimenta esa especie de placer casi masoquista derivado del advenimiento del apocalipsis. No es algo demasiado frecuente en otras culturas, y sin embargo es fácil de exportar. Aunque sea algo que procede del subconsciente americano, está comprobado que se puede vender sin problemas en cualquier parte del mundo, sea donde sea. Pienso que es algo profundamente arraigado en la mente humana. Todos creemos que algún día todo esto se va a acabar. Los textos antiguos, incluida la Biblia, siempre nos hablan de un apocalipsis, del fin del mundo. Es algo muy arraigado en nosotros, algo que nos fascina. A los estadounidenses les gusta imaginar que viven en una especie de isla rodeada de un mundo hostil. Es algo extraño. Y presiento que esa es la imagen que ofrecen a los demás, la de una cultura que piensa que, como en casa, no se está en ninguna parte. If the Earth dies, you die. If you die, the Earth survives. La primera versión de Ultimátum a la Tierra era una película de propaganda, lo cual no quiere decir que fuera mala. Hay muchas películas increíbles, obras maestras del cine, como La Batalla de Argel, que fueron películas de propaganda. Pero la nueva versión, el remake, no entra en esta categoría. Es una divertida película de entretenimiento dirigida a todos los públicos, que no intenta transmitir ningún mensaje. Al menos yo no la veo así. La hicimos al estilo del cine clásico de serie B, que usa la ansiedad de la sociedad para construir un argumento que capte la atención del público, pero no intenta influir en nadie o fomentar un cambio político. La función de un remake es partir de una reflexión sobre el presente y abordar aquellos temas que nos preocupan en un momento dado. En algunos casos basta con adaptar la idea a un asunto concreto. Pienso que el éxito de Matrix se debe a que plantea la cuestión de lo que ocurre en nuestra propia conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es real y qué no lo es? Y Origen, una cinta mucho más reciente, nos hace preguntarnos si estamos ante el fin de la privacidad, auspiciado por ese inquietante concepto de la usurpación de identidad. Siempre hay algo a lo que tememos, algo que nos asusta. Y en el actual clima político de Estados Unidos, las cosas han cambiado. El comunismo que nos aterrorizó en el pasado ya no supone una amenaza, pero ha sido reemplazado por el terrorismo.
Pienso que todas las versiones de la Guerra de los Mundos, cada adaptación de la novela, desde el legendario programa de radio hasta la primera recreación cinematográfica y mi propia película, siempre han aparecido en el momento adecuado. Siempre han sido una respuesta a una época de ansiedad. H.G. Wells se inspiró para su libro en el miedo al colonialismo británico, en su franca oposición hacia él. Y el saqueo de Hungría y Europa del Este por Hitler en 1938 hizo que todo Estados Unidos estuviera preparado para morirse de miedo con algo tan inocente como un programa de radio, un boletín de noticias falso, que sugería muy hábilmente que unos alienígenas estaban aterrizando en la Tierra. Más adelante, en 1953, con la amenaza de la Unión Soviética y la Guerra Fría, la gente estaba lista para pasar miedo con su adaptación al cine. Y debo reconocer que mi versión nació a la sombra del 11 de septiembre, de esa terrible amenaza que años atrás habría resultado inconcebible. Y es ese sentido de la oportunidad lo que emparenta a todas las adaptaciones de la Guerra de los Mundos. Seguramente habría hecho la Guerra de los Mundos de otra forma antes del 11S. Me gustaría explicarlo. Antes pensaba en la bondad de lo desconocido, lo que me impulsó a escribir Encuentros en la tercera fase y a dirigir E.T. Pero con el 11S perdí parte de mi inocencia y empecé a pensar que tal vez lo desconocido no fuera siempre tan benévolo. Puede que se convirtiera en un enemigo, en una amenaza para todos. Y sin lugar a dudas, las placas tectónicas de la cultura estadounidense temblaron de forma dramática tras el atentado de las Torres Gemelas. This thing, this machine, it crawled out of the ground, started torturing everything. It's killing everybody. What is it? Is it terrorists? This came from someplace else. What do you mean, like Europe? No, Robbie, not like Europe! Pero continúo mirando al cielo, cosa que hago a menudo con mis hijos. Y a pesar de los extraterrestres malvados, de la Guerra de los Mundos, siempre que contemplo su inmensidad, sigo viendo la esperanza de un futuro maravilloso para todos nosotros.